Bueno, la presentación que preparamos para este momento intentará compartir algunas reflexiones generales, por una cuestión de tiempo, por supuesto, y de cansancio también de cada una y de cada uno de ustedes, construidas a partir de la experiencia que fuimos transitando en el trabajo como integrantes de equipos en nuestra dirección, pero también, por supuesto, a partir de haber tenido la posibilidad de desplegarnos profesionalmente en la gestión provincial, mirar la provincia de Buenos Aires con toda su complejidad, con toda su heterogeneidad, a partir de la posibilidad que la vida nos dio, algunos de nosotras y de nosotros, de formar parte del equipo de gestión de la Dirección de Psicología Comunitaria y Pedagogía Social, en mi caso, de ser por segunda vez directora de la misma, que como ustedes saben, lo repito y lo digo, me llena de orgullo. Una dirección que nos gusta decir, que distingue de manera particular a la provincia de Buenos Aires, que se configura como una marca identitaria para el sistema educativo bonaerense, ya que, como ustedes saben, no hay en el país otra dirección que cuente con la cantidad de cargos, de puestos de trabajo, ni con el tipo de estructuras territoriales, como tampoco con la experiencia acumulada que data ya de 73 años. Nuestra dirección, como cada una y cada uno de ustedes saben, fue creada en el año 1949, fue creada en el marco del primer peronismo y presenta características únicas en nuestro país. Incluso desde el momento de su surgimiento, El otro día nos tocó ir a una muestra de orientación para la educación y el trabajo que se hizo en el distrito de San Vicente, y estaban allí una cantidad de chicas y de chicos. La muestra había sido organizada por inspectoras de nuestra modalidad de ese distrito y también por inspectoras y inspectores del nivel secundario. Y ahí nosotros un poco les contábamos, que nuestra dirección de Psicología Educacional y Orientación Profesional surge justamente con esa impronta, con la impronta de pensar el futuro, pero también el presente de las y los estudiantes del sistema educativo, en un año muy particular y en el marco también de determinado proyecto de país. Estas ideas que las presentamos siempre desde un nosotras, desde un nosotros, ya que las mismas sintetizan parte o algunas de las discusiones y reflexiones que desde hace años venimos sosteniendo con tantas compañeras, con tantos compañeros de trabajo en el sistema educativo, pero por supuesto también en la universidad, y claramente las queremos presentar como parte de esa construcción colectiva. Les proponemos pensar juntas, pensar juntos, como dice la Filmina, los vínculos relacionales en el escenario escolar, y para ello tomamos algunas cuestiones que nos parece importante atender, cuestiones que queremos prestarle atención cuando pretendemos construir condiciones institucionales para que todas y todos podamos habitar la escuela, En este sentido, ustedes ven el nombre de esta presentación, y nos interesa particularmente reflexionar sobre la idea de escenario escolar, Esa palabra, esa frase, esa construcción que utilizamos. Y nos interesa decir en este sentido que la escuela ocupa un lugar simbólico que va más allá del espacio físico que delimita el adentro y el afuera del edificio escolar. Pensamos desde la dirección
en clave de escenario escolar extendido, ya que la intervención de nuestras estructuras territoriales abarca todas las situaciones que afectan o impactan sobre las trayectorias educativas de las y de los estudiantes y también sobre las comunidades escolares. Y pensar en clave de escenario implica tener una disposición a realizar una lectura de una escena, ¿no? Ello es bien diferente, nos gusta decir a nosotras y a nosotros, que mirar una foto. Un hecho que irrumpe en la escuela representa una foto, una instantánea de una situación. Ahora, si esa situación somos capaces de pensarla en clave de escena, lo que leemos es justamente el proceso, lo que leemos son las relaciones que le dieron lugar, ¿no? Y contextualizar, reconocer el contexto y las relaciones es lo que le da sentido y lo que le da organización a una situación. Y es justamente a partir del sentido otorgado, esto que hoy planteaba Vero cuando leía ese fragmento de ese texto de Castoriadis, ¿no? Es justamente ese sentido otorgado el que nos permite o nos posibilita diseñar una estrategia de intervención ajustada, ¿no? Esta aclaración nos parece importante hacerla, ya que la utilización de las palabras nunca es azarosa. Digamos, detrás del modo en que nombramos se sostienen posiciones, se sostienen modos de entender a la escuela, modos de entender a los sujetos, a las relaciones entre las personas y por supuesto también a las instituciones, al funcionamiento institucional. Si seguimos con la otra filmina, a nosotras y a nosotros nos gustaría comenzar con un fragmento de Cristina Corea, de Ignacio Leucowicz. Espero que lo puedan ir leyendo. Y en este fragmento nos interesa especialmente hacernos algunas preguntas, compartirlas a partir de esta condición de perplejidad, ¿no?, que se menciona en el mismo. Y justamente queremos preguntarnos qué es lo que nos deja perplejas, qué es lo que nos deja perplejos a las adultas, a los adultos, en el encuentro con las infancias y con las juventudes en la escuela. ¿Con qué cuestiones se relacionan las incomodidades que en ciertas ocasiones sentimos, que en ciertas ocasiones experimentamos, ¿no? ¿Y qué es lo que permanece, lo que opera como filtro en nuestras miradas que nos hace esperar encontrarnos con ciertos modos de ser niñas, de ser niños, de ser jóvenes? Y seguimos preguntándonos cómo opera en cada una, en cada uno de nosotras, de nosotros, pensar la niñez, pensar la juventud de este modo y entre comillas, y la función metaforizante que ello conlleva, ¿no? Hoy Vero y Pilar nos hablaban de la ética de la pregunta y me parece que es importante que seamos capaces de todo el tiempo hacernos preguntas sobre lo que vamos experimentando en nuestro trabajo, desde nuestros puestos de trabajo como orientadoras y como orientadores sociales. Y para explicar esto último, para explicar esta idea de la función metaforizante que conlleva pensar la niñez o pensar la juventud, tomamos a Eva Ghiberti, quien sostiene, y lo voy a leer textual, que hablar de la niñez cumple una función metaforizante de modo tal que cuando el adulto dice de sí mismo o de otro que es como un niño, la frase adquiere el poder de transformarlo en un ser puro, en un ser ingenuo, ya que se da por sentado que pureza e ingenuidad son atributos fundantes de esa niñez. Sigue diciendo Eva Ghiberti, haber inventado la niñez como concepto derivó en la dificultad para tomar contacto directo con algunos de sus protagonistas. Y también dice que la aplicación de la frase la niñez
tiende a invisibilizar a esta niña violada, a este niño explotado, nos ciñe a una palabra generalizadora y resbaladiza y esquiva situaciones concretas que pueden recortarse en cada niña o niño personalizados. Y para nosotras y nosotros es fundamental que desde nuestro puesto de trabajo en la escuela seamos capaces justamente de preguntarnos si tenemos la capacidad de construir intervenciones sobre la base de la incertidumbre y también si son la incertidumbre y la perplejidad condiciones de pensamiento constitutivas de la subjetividad contemporánea. Por ello, en el marco de esta presentación, trabajaremos sobre algunas categorías que propone Boaventura de Sousa Santos y las pensaremos desde la escuela, pero sobre todas las cosas desde la tarea docente que despliegan las orientadoras y los orientadores sociales. Si hablamos de vínculos, es importante que reflexionemos en torno a la convivencia y la pensemos justamente como un proceso relacional. Varias de las cosas que yo voy a plantear estuvieron planteadas en las conferencias iniciales, así que está bueno, quiere decir que además de ser amigas, nos entendemos en términos teóricos con Vera y con Pilar. Entonces, vuelvo a esta idea, ¿no? Que es importante que pensemos a la convivencia como un proceso relacional, como una construcción colectiva, como una construcción dinámica. Nosotras y nosotros desde la dirección sostenemos un enfoque relacional, ¿no? Las personas, como ustedes bien saben, se vinculan a sociedades y a épocas determinadas, donde las biografías individuales están imbricadas en las estructuras sociales y por supuesto en procesos sociohistóricos. Y no es posible concebir la existencia individual independientemente de la existencia social, y las trayectorias educativas son escindibles de las trayectorias sociales de los sujetos, ¿no? Así como pensamos la convivencia en clave relacional, también pensamos del mismo modo el conflicto. Algunas explicaciones sobre la conflictividad, esto lo hemos trabajado sobre todo con inspectoras y con inspectores en una gran cantidad de circunstancias. Muchas veces creemos, para poder explicar la conflictividad, para poder explicar el conflicto, se entiende que el conflicto tiene que ver con las diferencias. Tiene que ver con las diferencias culturales, sociales, étnicas, de género, generacionales. Sin embargo, desde nuestra perspectiva, la diferencia no es la que causa el conflicto, sino justamente la negación de la misma. Y es de esto, de esta situación, que resulta el estado de conflictividad cuasi permanente en el escenario escolar, ¿no? Por ello, es importante decir, afirmar, aseverar una vez más que la conflictividad no es ajena a la escuela, sino que siempre se expresa en ella. El conflicto es inherente a las relaciones sociales, por lo tanto no es un obstáculo para el trabajo, sino que puede constituir una oportunidad pedagógica también. Las niñas, niños, adolescentes y jóvenes construyen su subjetividad en relación con las otras, con los otros, con las familias, desde sus diversas organizaciones, con la comunidad, con la escuela, con los medios de comunicación, entre tantas otras y otros, ¿no? Y desde esta línea de análisis y centrándonos en un enfoque relacional, es importante destacar también el carácter dinámico que asumen las formas de vinculación. Esta línea argumentativa sostiene que una mirada atenta de las personas adultas en la escuela posibilita intervenciones acertadas, intervenciones muchas veces tempranas, y evita la escalada de conflictos y su posible agravamiento. La responsabilidad de la adulta, del adulto en una situación educativa en este sentido tiene una clara relación con el ejercicio de la autoridad pedagógica, entendida como la autoridad construida justamente
a partir del diálogo, a partir del reconocimiento de ese otro, de esa otra, y desde una simetría necesaria de reconocer entre las personas adultas y las niñas, niños, adolescentes y jóvenes, que posibilita también asumir una posición de responsabilidad y una posición de cuidado. Boaventura de Sousa Santos, ustedes saben, es un sociólogo portugués que nació en el año 1940. Es un referente teórico muy importante para muchas y muchos de nosotros y de nosotras, sobre todo por el papel fundamental que él ha desempeñado en el Foro Social Mundial y por los planteos que él hace desde un lugar de la crítica o de la construcción de una teoría crítica mirada desde el sur. Algo de esto voy a decir en esta parte de la intervención, pero bueno, Boaventura de Sousa Santos, en su libro Renovar la teoría crítica y reinventar la emancipación social, particularmente en el capítulo 1, hace un planteo muy interesante y a nosotras nos interesaría compartir parte del mismo para poder pensar nuestras instituciones y el aporte sustantivo que desde esta línea de pensamiento y desde el puesto de trabajo de orientadora social se puede hacer allí. Como les decía, de Sousa Santos es un intelectual con activa participación desde hace muchos años en el Foro Social Mundial. Él viene trabajando la cuestión de la emancipación social, él viene planteando esta necesidad de reinventarla desde el sur y viene también interrogando el lugar de las ciencias sociales en la construcción de una teoría crítica. El planteo que él hace, incluso en el texto, que lo van a tener como bibliografía del fortalecimiento, es un planteo que está dirigido a la interpelación en relación al lugar que la teoría social tiene, y hay una interpelación hacia eso, pero nosotros parte de su planteo lo trabajamos y lo pensamos e intentamos tomarlo para pensar nuestras instituciones, para pensar el sistema educativo. Él plantea ciertas consecuencias de lo que él llama la prevalencia de los universales implícitos. ¿Y qué son los universales implícitos? Es aquella instancia, es aquel proceso que reduce la realidad a lo que existe, como si la realidad, dice él, no fuese una producción. Y es justamente esa prevalencia la que invisibiliza las diferencias culturales, la que desvaloriza las diferencias culturales, y como resultado de esa invisibilización, de esa desvalorización, lo que se produce es el desperdicio de la experiencia social, que es una categoría que para nosotras es fundamental para entender la expresión del conflicto social en las instituciones educativas. También podríamos hablar de las distintas expresiones de la cuestión social en la escuela. Él dice que la experiencia social que portan los sujetos es una fuente inagotable de riqueza, que claramente, cuando es reconocida, promueve la construcción de alternativas y permite trascender lo que es producido como existente. Si nosotras y nosotros pensamos, digamos, cuáles son los universales implícitos en la institución escuela, claramente aparecen a la vista, ¿no? Hombre-mujer, naturaleza-cultura, homosexual-heterosexual, blanco-negro, entre tantos otros que podríamos nombrar. Son universales implícitos que parecen dicotomías simétricas, pero ocultan diferencias en términos de jerarquías. Si seguimos con la siguiente filmina, para nosotras es importante hacer este planteo, reflexionar respecto de este modo de mirar la realidad, porque hay mucho
que queda por afuera de esto, que se presenta como totalidad y como resultado, ¿qué es lo que sucede? Bueno, mucha de la experiencia de las y de los estudiantes queda por fuera del institucional. Mucha de la experiencia social de las y de los estudiantes queda por afuera de la escuela. Y aquí, lo educativo frecuentemente queda subsumido a lo escolar, ¿no? Cuando en realidad es mucho más amplio. Pensemos que los procesos educativos se dan durante toda la vida de los sujetos y cada una y cada uno de nosotras, de nosotros, aprendemos todo el tiempo y la escuela es un recorte de eso, representa solamente un recorte. No podemos hablar de educación y escuela entonces como si fuera lo mismo, ¿no? Ya que el proceso educativo es mucho más amplio que el que acontece en una institución educativa. Lo que nos permite señalar el planteo de Sousa Santos entonces es que mucha de la experiencia social de los sujetos queda por fuera de lo institucional porque no aparece como experiencia reconocida, ¿no? Y es así que se reduce la experiencia social, la experiencia educativa, la experiencia escolar a lo universalmente prescrito. Por lo tanto, si miramos desde esta óptica la institución educativa en tanto una institución social moderna, podríamos decir que es productora y reproductora de presencias, pero a la vez es productora y también reproductora de ausencias, ¿no? Todo esto que queda por afuera. Y nos referimos a un proceso de producción y de reproducción para dar cuenta de la inscripción de la escuela en lo social más amplio, no en el sentido que también planteaban hoy más temprano Verónica y Pilar. La escuela que tenemos ancla sus referencias en la racionalidad occidental y la misma tiñe nuestro modo de pensar y comprender nuestra sociedad y opera también como justificación de determinadas prácticas institucionales, estableciendo para cada escenario y entre ellos la escuela lo posible y también lo imposible. Es decir, y tal como plantea Boaventura de Sousa Santos, se producen presencias y también se producen ausencias. Por ello él propone trabajar desde lo que él denomina la sociología de las ausencias, ¿no? Y dice, también esta lectura es textual del sociólogo portugués, dice, mucho de lo que no existe en nuestra sociedad es producido activamente como no existente. Y por eso la trampa mayor para nosotros es reducir la realidad a lo que existe. Se produce como ausente mucha realidad que podría estar presente. Y la sociología de las ausencias es un procedimiento transgresivo, una sociología insurgente para intentar que lo que no existe, para intentar mostrar que lo que no existe es producido activamente como no existente, como una alternativa no creíble, como una alternativa descartable, invisible a la realidad hegemónica del mundo. Y esto es lo que produce la contracción del presente, lo que disminuye la riqueza del presente. Ese es un fragmento textual que nosotros y nosotras lo tomamos porque entendemos que es interesante esta idea de que lo que no existe es producido activamente como no existente. ¿Y cuánto de eso hay en la escuela, no? Pensemos, por ejemplo, en las infancias trans, en la imposibilidad de poder nombrar lo que no se nombra, no existe, y esa ausencia producida y reproducida por la propia institución denota también un mandato binario, refuerza este planteo inicial que hacíamos al respecto de los universales implícitos, presentes como pares dicotómicos, que además de no reconocer otras posibilidades, ocultan jerarquías. Hay un video de Marta Dillon
donde comparte algunas ideas en relación a las familias que lo van a trabajar durante el fortalecimiento. Ojalá que les alcance el tiempo para trabajarlo, el equipo lo tiene preparado. Y allí en una parte del mismo, lo que Marta Dillon plantea es que hay un mandato binario que se nos impone y nos hace pensar que el mundo se divide en dos, entre hombres y mujeres, aun cuando el sistema de géneros, dice ella, haya explotado hace tiempo y que incluso el sistema de sexos tampoco funciona, porque cada vez que nace una persona intersex en el mundo, quiere decir que no hay nada más, que no hay solamente dos sexos, no hay nada más que dos sexos. Pero parece que por alguna razón, dice Marta Dillon en ese video, se nos impone pensar las cosas en función de dos, desde una mirada dicotómica, podríamos decir nosotras y nosotros, desde el desarrollo que venimos proponiendo. Este planteo que hace el académico portugués en clave de discusión en torno al lugar de las ciencias sociales, que pareciera abstracto, que pareciera alejado de la realidad institucional y cotidiana de una escuela, si lo pensamos y lo vinculamos con el conflicto como condición cuasi permanente en las instituciones educativas, aparece como una clave para comprender la generación de situaciones donde el conflicto, aparece en tanto hay experiencias sociales no reconocidas, en tanto hay identidades negadas que pelean de diferentes maneras por ser nombradas, por ser visibilizadas. Si continuamos con la siguiente filmina, si avanzamos un poquito más en el planteo, estas ausencias se producen a partir de 5 monoculturas, dice de Sousa Santos. Por una cuestión de tiempo no vamos a trabajar cada una, pero sí algunos de los tópicos que sustentan a las mismas. La primera, él va a decir que se producen ausencias cuando se sostiene que el único saber riguroso es el saber científico y por lo tanto otros tipos de conocimientos no tienen ni la validez ni el rigor del conocimiento científico. Todo conocimiento alternativo entonces queda desacreditado y también se desacreditan a los grupos sociales que sostienen estos conocimientos. Pensemos entonces en la cantidad de prácticas sociales, de prácticas culturales que están basadas en conocimientos populares, en conocimientos indígenas, en conocimientos campesinos, en conocimientos urbanos, pero que no son considerados como importantes o como rigurosos. Y como tal, todas las prácticas sociales que se organizan según este tipo de conocimiento no son creíbles, no existen, no son visibles. Esta monocultura del rigor y del saber científico, así la nombra el sociólogo portugués, se basa desde la expansión europea en una realidad, que es la realidad de la ciencia occidental, y produce lo que de Sousa Santos llama un epistemicidio, que es la muerte de conocimientos alternativos, lo que nuevamente reduce la realidad e invisibiliza conocimientos, grupos, pueblos. También se producen ausencias cuando naturalizamos las diferencias y esas diferencias en realidad lo que ocultan son jerarquías, de las cuales la clasificación racial, la clasificación étnica, la sexual son hoy las más persistentes. Este modo de producir ausencias consiste en inferiorizar, que es una manera descalificada de alternativa a lo hegemónico, precisamente por ser inferior. Hay otra forma de producción de ausencia o de ausencias que se basa en la idea de que hay una escala dominante en las cosas, ¿no? En la tradición occidental, esta escala dominante que configura, que construye identidades, ha tenido históricamente dos nombres: universalismo y ahora globalización. En este marco es importante que nos preguntemos qué pasa con lo particular y lo local. Bueno, aparecen como indignos
frente a lo global, frente a lo universal, frente a lo hegemónico, ¿no? Lo particular y lo local no cuenta, es invisible, es descartable, es desechable. Esta es nombrada por de Sousa Santos como la monocultura de la escala dominante. Otra de las maneras de producir ausencias que voy a mencionar se llama monocultura del productivismo capitalista, que marca justamente que aquello que no maximiza el lucro mercantil es considerado estéril, es considerado improductivo. Si seguimos con la siguiente filmina, entonces también produce subjetividades: el ignorante, el residual, el inferior, el local o particular, el improductivo. Y en la siguiente filmina nos animamos a pensar cuándo y cómo se expresa esto en la escuela, ¿no? Se expresa en quien sostiene conocimientos populares, pero no los comparte en el escenario escolar porque no son valorados. Ahí está esta primera subjetividad de la que nos habla de Sousa Santos, ¿no? El ignorante. Se sostiene en el estudiante o en la estudiante que queda fuera, entre comillas, ¿no? El residual, la que tantas veces o el que tantas veces como orientadores sociales vamos a buscar, porque todo el tiempo pareciera que la escuela no es un lugar para todas, para todos. También en la escuela hay un tercer tipo de monocultura que se expresa en el que no aprende, entre comillas, por supuesto, y es colocado en un lugar de inferioridad, o el que se convierte en el caso también, ¿no? Entre muchas comillas, y ahí pensemos esta idea del local, el particular, de la que nos hablaba de Sousa Santos, o el que no produce lo esperable en términos escolares, aunque produzca, entonces ahí aparece el improductivo, ¿no? Esta cantidad de chicas y chicos que escuchamos a nuestras compañeras docentes decir que no aprende nada de matemática, que no sabe, pero resulta que sabe de dinero, que hace cuentas, que sabe lo que puede y lo que no puede comprar, que pesa cuando colabora con su familia en una verdulería, por ejemplo, pero pareciera que en la escuela este niño, esta niña no aprende. Entonces, si las ausencias son producidas, ¿cuánto queda afuera? ¿Cuánto no ingresa a la escuela porque es producido y reproducido como no existente? ¿Cuánto queda invisibilizado? Todo ello es lo que se constituye, a nuestro criterio, como experiencia social desperdiciada, que es, al decir de Sousa Santos, una fuente inagotable de riqueza, de conocimientos, de sentidos, de palabras, de formas de vinculación, también para la escuela. Si miramos las escuelas y pensamos cómo se instituyeron históricamente las prácticas escolares, los rituales, las dinámicas organizativas, las relaciones de poder, la circulación del saber, entre tantos otros elementos, podríamos acordar que es una de las instituciones que mejor cumplió con el mandato de la modernidad occidental, con los objetivos políticos y económicos de la misma y la racionalidad que con ella se instala. Lo que hoy se expresa cristalizado en tanto escenario debe ser problematizado, debe ser desnaturalizado, desde una mirada que reconozca los sujetos con los que trabajamos, que reconozca sus prácticas, que reconozca sus saberes, que reconozca sus cosmovisiones. En este sentido hay un esfuerzo de visibilización que debemos trabajar en esto, en la relación cara a cara que como orientadores sociales tenemos casi todo el tiempo con las comunidades educativas. Tenemos la posibilidad al integrar un equipo de orientación escolar y en la relación que establecemos con otras y con otros docentes, como docentes de la institución, de poner en valor y reconocer las costumbres, las prácticas culturales, los conocimientos de nuestros pueblos, de las comunidades con las que trabajamos. Es un modo de resistencia política también,
una forma de tensionar hacia la construcción de prácticas emancipatorias fundadas en las experiencias de nuestras comunidades y de nuestros pueblos, ¿no? En la valoración de nuestros procesos históricos desde los cuales trabajar por un presente más amplio, no achicar el presente, diría de Sousa Santos, pero eso sería tema de otra conferencia y por supuesto tampoco el futuro. Y hacer, por supuesto, que lo que está ausente esté presente para que esas experiencias que ya existen, pero son invisibles o no creíbles, estén disponibles. O sea, transformar los objetos ausentes en objetos presentes, al decir de Boaventura de Sousa Santos, y a nosotras nos gusta animarnos a hablar de transformar los sujetos ausentes en sujetos presentes. Este conjunto de ideas un poco sueltas que intentamos organizar estableciendo algunas relaciones nos permite ingresar en un tema importante para las y los orientadores y orientadoras sociales, pero también para los equipos de orientación escolar, y es cómo pensamos la intervención. Seguimos con la siguiente filmina. Nosotras y nosotros entendemos que la intervención del trabajador, del orientador social en este caso, desde la afirmación que la misma se construye en el marco del acuerdo con los otros puestos de trabajo que integran el equipo, debe poder considerar primariamente esta mirada crítica hacia los universales implícitos en las instituciones educativas para poder reconocer la otredad y darle lugar y nombre en la institución educativa. La cuestión de la intervención la van a trabajar en otro momento, no voy a desarrollar aquí en este momento todas las dimensiones que hacen a la misma, pero no quería dejar de mencionar al respecto que cada intervención produce efectos concretos en la vida de los sujetos con los que trabajamos, ¿no? Y allí reside justamente la cuestión de la ética, esa pregunta que necesariamente debe atravesar nuestra práctica de por qué hacemos lo que hacemos y cuál es el impacto de ello en la vida de las personas. Cuando no podemos respondernos esa pregunta, necesariamente tenemos que poder revisar la estrategia de intervención. Por ello, y para terminar, quisiera tomar una reflexión de Susana Casaniga, quien van a ver en un videíto que amorosamente preparó para nosotros, creo que en el segundo fortalecimiento, que nos insta a pensar en los sujetos con quienes trabajamos, ¿no? Problematizar y mirar críticamente nuestras intervenciones, ya que tenemos una enorme responsabilidad. Siempre y cada vez que desplegamos las mismas y sobre todo reconocer y valorar a las comunidades con las que trabajamos. Susa dice en una de sus publicaciones, esto no lo escribió en ninguno de sus libros, sino que lo leí en su Facebook, pero quería compartirlo con cada uno y cada uno de ustedes. Ella dice: ¿pero cómo se hace para no naturalizar, para no rutinizar la intervención profesional de los trabajadores sociales? Le preguntó la estudiante. ¿Cómo me distingo?, insistió. La miró, le dijo que lo único que ella sabía era que no había recetas, pero que la formación era central, que la incorporación de lo político era parte fundante de una intervención, que la rigurosidad no excluía lo amoroso de la relación profesional. Hay algo más, le dijo mientras abría un librito que sabía llevar en su mochila. Y ahí, justo en la página 12 de un libro de Cortázar, le leyó: cuando abra la puerta y me asome a la escalera, sabré que abajo empieza la calle. No el molde ya aceptado, no las cosas ya sabidas, no el hotel de enfrente. La calle, la viva floresta donde cada instante puede arrojarse sobre mí como una magnolia, donde las caras van a nacer cuando las mire, cuando avance un poco más, cuando con los codos y las pestañas y las uñas
me rompa minuciosamente contra la pasta del ladrillo de cristal y juegue mi vida mientras avanzo paso a paso para ir a comprar el diario de la esquina. Entonces ella, luego de leer ese fragmento de Cortázar, dijo: mantener la capacidad de asombro frente a la realidad, entender que ella me habla si le pregunto, pregunta siempre fundada en un lugar teórico, y también impedir que su respuesta sea siempre la misma, que existe una tensión ineradicable entre conocimiento y acción, que los compromisos se juegan en lo pequeño tanto como en lo grande, que no existen verdades absolutas como tampoco el solo fragmento, la sola particularidad, que más que un deber ser hay un estamos siendo plural. Es que ir a comprar el diario de la esquina puede ser una rutina o, como nos invita Cortázar, una aventura. Atender a una persona, hacer una visita domiciliaria, mantener una entrevista, puede ser una rutina o pensar que en cada una de esas actividades las caras van a nacer cuando las mires. Caras, cuerpos que esperan de nosotros alguna respuesta. Esa puede ser la diferencia. Gracias.